Vamos a hablar es uno que, si bien no es nuevo, e incluso a través de los años que me ha tocado, he tenido la oportunidad de hablar de esta temática, pues es algo que me apasiona, me he dado cuenta que con mucha frecuencia el anestesiólogo lo subestima. E incluso no solo el anestesiólogo, el médico en general. Y conforme iremos hablando en las charlas, nos iremos dando cuenta que cuando nos formamos o nos entrenamos por primera vez sobre paro cardíaco, quedan lagunas muy grandes de conocimiento, como que el paro cardíaco solo es eso y hay que darle RCP y si no sale adelante, pues ni modo. Lo dejamos como algo muy ambiguo, hecho algo muy superficial. Y el día de hoy voy a tratar de compartirles cómo es que esta entidad es muy compleja, es muy dinámica y que dentro del intraoperatorio el anestesiólogo y su equipo, muy importante desde que voy a empezar a introducir este término, y su equipo tienen la oportunidad de enfrentar el paro de una manera muy diferente a como se nos ha enseñado hasta ahora. Y eso tiene que ver con el hecho de que estamos ante un paro que es presenciado y además monitorizado. Y todavía mejor cuando esto está disponible, materiales o recursos para dar algún tipo de terapia como eléctrica o incluso algún otro procedimiento. Entonces la temática será paro cardíaco intraoperatorio. Sí lo vamos a enfocar algo a la población pediátrica. Sin embargo, antes de llegar a ese punto clave pediátrico, vamos a hablar en general de esta entidad. No tengo ningún conflicto de interés al momento de presentarles esta charla, ver algunas marcas o algunos equipos, finalmente son todos con objetivos demostrativos. Ahora, ¿cuál va a ser la orden del día? ¿Cómo vamos a desarrollar esta charla? Miren, primero que nada, lo más importante, les voy a tratar de establecer una necesidad, compartir con ustedes a través de un par de diapositivas, solo un par de ejemplos, no son los únicos, bajo los cuales trataremos de sustentar por qué es necesario invertir nuestro tiempo, recursos, atención, etcétera, a este tipo de paros. Entonces, por ahí vamos a comenzar. Después, sí, les daré algunas definiciones, algo de estadística de paro cardíaco intraoperatorio reciente del año pasado y algunos otros datos que me van a parecer relevantes y que creo que les van a gustar un tanto. Después les platicaré desde ciencia de la reanimación lo que está demostrado que sí sirve cuando tenemos paro cardíaco. Y esto es algo que me ha costado mucho trabajo comprender y aceptar porque pues hacer un tema que me apasiona, pues todos los días trato de buscar el nuevo artículo que sale, ¿no? Y siempre al inicio era con esa expectativa de encontrar algo nuevo, revolucionario, esas personas que hacen grandes investigaciones, o sea, esos sujetos de los que nosotros hablamos, a esos investigadores, digo, bueno, un día van a publicar algo increíble y con el paso de los años, ya llevo como 5 años trabajando en esto, pues no aparece esa publicación. Sin embargo, lo que me he dado cuenta por arriba, por encima de todo ello, es que hay cosas que no son muy complejas, que de hecho no requerimos de esa publicación secreta o mágica para hacerlo bien, porque hay cosas que sí funcionan y parece que con el paso del tiempo y la complejidad de nuestro pensamiento, la complejidad de la medicina, como que se ha vuelto, nos olvidamos que en lo básico está la pieza fundamental. Entonces también les platicaré la evidencia de lo que sí funciona durante RCP. Les hablaré de esto que es soporte vital, tanto básico como avanzado en sala de operaciones, que nosotros le llamamos QXLS, por siglas en inglés, pero más adelante lo hablaremos y porque hay una versión básica y avanzada. Les platicaré un poquito sobre dinámica de roles del paro cardíaco intraoperatorio, una pieza fundamental en tema de reanimación, y la manera en la que esta dinámica de roles logran aplicar un algoritmo de paro cardíaco. Obviamente este algoritmo está sustentado con la mejor evidencia pues, que hemos encontrado hasta este momento para este tipo de pacientes y en población pediátrica. Ya cerraremos con algunas conclusiones. Entonces quedamos que lo primero que quería hacer es tratar de establecer una necesidad. Tal vez para muchos sea muy obvio el por qué tengamos que hablar de este tema, pero este tipo de escenarios espero no lo hayan vivido y si es así, bueno, pues solo reforzar el concepto que les voy a mostrar en este video. Pues es uno de los motivos por los cuales tenemos que estar hablando de esto. Básicamente es un escenario de paro en donde, bueno, no se escucha el audio, pero el cirujano se encuentra operando, encuentra una lesión mayor que condiciona un sangrado muy importante y el anestesiólogo que intenta bajo las herramientas que tiene disponible, miren, corregir el estado de hipovolemia, empieza a pedir sangre, no está seguro del ritmo de paro, tampoco está seguro si el monitoreo ya es compatible con un ritmo de paro, tampoco tiene esa voz de mando de decirle al cirujano, oye, estamos en un problema.
el cirujano dice, no me estés molestando porque yo estoy operando, conforme va avanzando, deterioran una fibrilación ventricular. De hecho, llega ayuda, si ustedes la pueden observar, y la ayuda llega y vean brazos cruzados, preguntándole, pidiéndole santo y seña de lo que está pasando. Cuando este paciente está ya en un estado de choque por hipovolemia, progresa a fibrilación ventricular, y el ayudante todavía llega a preguntar. El cirujano, cuando ya se le avisa del estado de paro, le reclama al anestesiólogo, oye, pero es que tú nunca me dijiste que estaba en paro. Y ya, bueno, insiste, pide el carro, y ya cuando piden el carro de paro, que vean el tiempo que se retrasó en obtenerlo, comienzan RCP. RCP, que desde el punto de vista de la ergonomía de la RCP es de muy mala calidad, está mal posicionado, tiene malas métricas, seguro no está prestando atención al monitoreo para ver si estamos logrando métricas, que lo vamos a ver un poquito más adelante. El cirujano está enfocado en resolver la causa, que esa es una de las metas muy importantes del paro cardíaco intraoperatorio, algo así como el paro cardíaco en trauma, que hay que contener el daño, porque si no, bueno, si está hipovolémico, aunque le demos RCP y siga abierta la llave, seguirá, ¿no? Entonces el cirujano tiene que enfocarse a ello, pero no hay esa comunicación, no hay esa integración. Y luego agreguemos que llega el carro, y pues no sé si lo han intentado colocar palas para desfibrilar con un paciente que tiene campos, pero es así como, ¿qué hago? O sea, lo contamino y coloco las palas o coloco parches, ¿qué hago? Y el tema es que seguro todos sabemos colocar esas palas, el tema es no sabemos qué hacer si hay un campo encima y se están dando RCP y si además el abdomen está abierto. Vaya, creo que una de las mensajes que nos podemos llevar con este video es que existe una gran cantidad de desorden, no hay comunicación efectiva. Nadie sabe qué rol desempeñar, pero algo muy importante, y quisiera cerrar este video y desarrollar esta primera idea de necesidad de hablar de este tema, es que el anestesiólogo no supo gestionar sus recursos. Primero, nunca estuvo seguro del evento de paro, hasta ya muy tarde, hasta que ya era muy evidente, y como lo veremos más adelante, hay algunos datos dentro del monitoreo, que es una de las grandes ventajas de nuestro paro al que nos enfrentamos, que el monitoreo incluso nos puede predecir, hey, esto está progresando a paro, e incluso antes de que exista la ausencia de pulso, decir, esto ya es un evento de paro y ni tenemos que iniciar el proceso de reanimación. No solo eso, se tardó en detectarlo, sino también se tardó en avisarle al equipo y gestionar recursos. O sea, ¿sabes qué? Estamos en evento de paro, detente, contén el sangrado, tráeme el monitor. Vaya, también hay que aprender a gestionar recursos. Y eso va más allá de cuánta ciencia tengas sobre el conocimiento del paro. Esto tiene que ver con una dinámica de roles y el éxito depende de cómo lo hace tu equipo o cómo gestionas tu equipo, no necesariamente con cuánta ciencia posees tú relacionada a las causas del paro y cómo se resuelven. Lo iremos fortaleciendo un poquito más adelante. Ahora, la siguiente diapositiva es otra más que seleccioné para hablar sobre cómo desarrollar la justificación o la necesidad de hablar del paro cardíaco intraoperatorio. Esta publicación, que es del 2013, eso significa que es información de tales 2010, en los Estados Unidos, en Virginia, fueron varios centros que se unieron, todos ellos anestesiólogos, curiosamente no son pediatras, pero aún así se dedican de manera continua a la pediatría, pero aún así publicaron este artículo de anestesia y analgesia, y es pues la primera y hasta la fecha la propuesta más robusta que hay sobre cómo enfrentar el paro cardíaco perioperatorio, pediátrico. Pero no nos vamos a detener en el artículo per se, sino nos vamos a detener en este párrafo y en los puntos que les marqué. Aquí describe algo que es bien sabido para todos nosotros, que la anestesia es de esas especialidades que más ha crecido a través del tiempo y de hecho es considerada de las más seguras. Por todo lo que ustedes saben relacionado al monitoreo, pues finalmente nosotros vigilamos y tratamos de predecir los eventos para tratar de evitar complicaciones. El que la anestesia se haya vuelto tan buena a través del tiempo, que eso, estarán de acuerdo conmigo, no es malo, ha ido generando un problema, y estamos hablando que esto es 2013, del que apenas nos estábamos dando cuenta. Y es que como ahora no hay tantos eventos adversos, pues porque nos hemos hecho una mejor especialidad, cuando estos eventos adversos suceden, nuestro equipo, no nosotros, tal vez también nosotros, pero nuestro equipo no sabe cómo enfrentarlo. De tal forma que si sucede un evento de paro, sucede el clásico escenario del cirujano cruza los brazos y se hace para atrás. Enfermería te quiere ayudar, pero no sabe por dónde empezar. O sea, ¿qué le ayudo? O sea, vía periférica ya tiene, o sea, ¿en qué le ayudo? Pues, porque finalmente siempre está ese rol de querernos asistir. Y pues los entrenamientos de BLS, ACLS que hemos tenido hasta ahora, pues nos han enseñado, ok, ¿cómo nos ayudamos?
El tema es que el equipo no sabe cómo responder. Y esto es algo que ellos ya describen, que incluso el anestesiólogo ya con un entrenamiento en reanimación no está bien familiarizado con procedimientos propios de paro cardíaco presenciado. O sea, una hipovolemia masiva, que el paciente sangre 50-80% del volumen sanguíneo circulante de manera súbita, o sea, tal vez no esté consciente de cómo resolver eso. O sea, es claro, no hay que poner volumen, pero no estamos siempre preparados para ese escenario, así como otros más complejos, como la terapia eléctrica en paciente que se encuentra, por ejemplo, en prono, en supino, sentado, etcétera, o incluso el uso de marcapaso para recuperar algunos trastornos del ritmo. Entonces, desde el 2013, en esta publicación, o sea, esa información tal vez años atrás, 2010, se empieza a manifestar que la ausencia de eventos críticos hace que nuestro equipo no esté preparado para responder. Y peor aún, el anestesiólogo no esté preparado para responder ante paro cardíaco presenciado y monitorizado, con causas y resoluciones bien diferentes. Entonces, bajo estas dos diapositivas es que hemos desarrollado el por qué hay que hablar de este tema. El video anterior, que espero nunca hayan vivido un paro cardíaco con tal desorden, y esta publicación que, bueno, nos ha sustentado ya desde hace más de 10 años el por qué tenemos que hablar del tema. Ahora, en tema de definiciones, disculpen, hay una definición que necesito siempre fortalecer cuando hablamos de paro cardíaco. Porque hablar de paro cardíaco, lo primero que pensamos es que el corazón se detuvo, pero eso no es cierto. Hay escenarios en los que el corazón incluso puede estar en un ritmo sinusal y estar en paro. De ahí que tenemos que comprender que a veces sí puede estar el corazón sin moverse, pero más bien el paro cardíaco tiene que ver con un colapso circulatorio, con una ausencia de movimiento de sangre. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un paciente que tiene tromboembolia pulmonar, que no hay flujo anterógrado a través del circuito pulmonar, entonces ese paciente puede tener una frecuencia muy rápida de compensación, pero al lado izquierdo no le llega nada y por ende no hay gasto sistémico. Ese paciente está en paro, pero sigue con un ritmo tal vez sinusal compensador, o sea, el corazón se sigue moviendo, lo que ya no se mueve es la sangre, ya no hay flujo. Entonces el concepto de paro cardíaco tiene que ver más con el movimiento de la sangre. Pues puede haber, como lo pueden ver aquí, una fibrilación ventricular en donde, bueno, ahí pues no cabe duda de que no se está moviendo adecuadamente el corazón y por ende no hay flujo, pero también este de aquí, que es un ritmo aparentemente sinusal, pero no tiene pulso. Entonces, no siempre el paro cardíaco tiene que ver con que el corazón se detuvo. Siempre tiene que ver con que se dejó de mover la sangre. Toca encontrar el por qué se dejó de mover la sangre. Aquí, y por qué hago tanto énfasis en esto, y tal vez en los programas de entrenamiento BLS, ACLS que nos han formado PALS, no hacen tanto hincapié en ello. Bueno, pues porque nosotros tenemos, por ejemplo, un paro cardíaco por hipovolemia súbita, y entonces ahí todavía vas a observar una taquicardia refleja y tú dices, bueno, aquí el corazón sigue moviéndose, pero ya no hay volumen, o una toxicidad por anestésicos locales, y entonces tendrás una progresión a un ritmo que compense hasta que tal vez fibrile, y entonces dices, bueno, aquí no se detuvo el corazón, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, es muy importante que comprendamos que se dejó de mover, y lo que nosotros tenemos que brindar asistencia al momento de realizar RCP es una forma de asistencia circulatoria de bajo flujo a través de las compresiones que nosotros brindamos. Después haremos algunas estrategias para volver a echar a andar el corazón. Ahora, respecto a epidemiología, luego de tener bien claro este concepto, esta publicación del 2013, que les recomiendo que le den un vistazo, es un consenso sobre las preguntas más importantes que hay sobre el tema de paro cardíaco intraoperatorio. O sea, ¿te parece razonable esperar a desfibrilar antes que dar RCP o usar un marcapaso para recuperar un ritmo lento? ¿Vale? Es como un consenso muy interesante de la Sociedad Europea. Les recomiendo que le den una vuelta. De hecho, por ahí arriba ven un código QR en rojo. Ese código QR les da acceso a una carpetita ahí de Google Drive en donde están todos los artículos de los que vamos a hablar en la charla, así que si los quieren consultar ahora o después, pues adelante, ahí están disponibles. Entonces, ¿qué nos habla de estadística este artículo del 2013, mitades de 2013? Pues que es un evento raro, pero cuando este sucede, la mortalidad puede llegar a ser mayor al 50%. En esta serie de casos en los que ellos estudiaron a través de 5 años, 250 centros, 1.3 millones de cirugías, había un evento de paro, 1 cada 203 casos. O sea, en total fueron 6.400 casos. O sea, se encuentra, no es tan frecuente como otra incidencia de paro, y mucho menos en el prehospitalario, mucho menos en el área de urgencias. Sin embargo, cuando esta se presenta, la mortalidad puede ser muy alta. También es cierto que si tenemos un equipo bien atento y bien preparado, las posibilidades de resolver el paro dentro de los primeros segundos o minutos también es muy alta, y vamos a ver el por qué más adelante es tan bueno el resultado. Pero vaya, suceden, y cuando esto suceden, pues es grave, ¿no? Ahora,
Otro motivo por el cual tenemos que hablar de paro cardíaco intraoperatorio, y tal vez hace 5 años o 10 años no se hablaba tanto, a pesar de que ya estaban todas estas publicaciones, es que ahora nuestros pacientes son más complejos, están más enfermos en general. Y también nos hemos vuelto más ambiciosos sobre la complejidad de los procedimientos que hacemos. Entonces, vaya, mientras más, o sea, ya somos una especialidad muy segura y si tenemos todas las herramientas de monitoreo podemos predecir muchos eventos, incluso anticiparnos a ellos. Pero a pesar, estamos cada vez teniendo una ambición mayor sobre procedimientos de mayor complejidad, menor invasivos, que es algo bueno, no lo veamos como algo malo. Sin embargo, tal vez no estamos preparados para resolver complicaciones en esos escenarios. El mejor ejemplo que yo les pongo es, y si están en un procedimiento con robot, con un Da Vinci, y sucede paro, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Dónde va el monitor desfibrilador? ¿Cómo lo descargan? ¿Qué hacen con todo el instrumental que tiene colocado para iniciar compresiones? Ese tipo de escenarios son para los cuales necesitamos cambiar un poquito el chip y abrirnos a la necesidad de preparar a nuestro equipo. O sea, lo vamos a ver más adelante. No se trata como de encontrar la ciencia de la reanimación tan compleja como para que digamos, bueno, aquí está el secreto de cómo enfrentar el paro cardíaco intraoperatorio. No, preparar a nuestro equipo, decir, oye, vamos a tener una cirugía robótica, miren, el monitor desfibrilador si lo ocupamos va aquí, si el paciente fibrila vamos a hacer esto, o si el paciente tiene un ritmo lento lo podemos recuperar con esta estrategia, pero ¿quién se va a encargar? Mira, tú vas a hacer este rol, tú vas a hacer este rol, venga, y entonces ahora estamos más preparados para enfrentar una complicación. Que ahí siempre los cirujanos nos dicen, oye, no hagas eso porque vas a invocar el mal, ¿no? Vas a invocar una complicación. Sin embargo, tal vez la estarás invocando, no lo sé, pero la invoques o no, te estás preparando para enfrentarla. Y eso va a ser una diferencia, lo vamos a ver más adelante. El lugar donde está sucediendo la cirugía, la característica, la complejidad de la cirugía y las características del paciente son lo que hacen que pues, necesitemos hablar más de este tema y necesitemos ponernos de acuerdo cómo enfrentar este tipo de escenarios. Ahí por hacen mucha mención en el tema de que los procedimientos cardiovasculares tienen más incidencia de paro cardíaco y también obviamente el cardiópata, lo cual es bastante lógico. Sin embargo, bueno, también lo dejamos como parte de la información. Ahora, estas son las famosas HCTs. Ustedes seguro dominan las 5 habituales de cada una, o para el anestesiólogo sabemos que se agregan unas cuantas, como hipertermia maligna, bueno, la toxina por anestésicos locales, hipertensión pulmonar, QT prolongado, componente hipervagal, etc. Sin embargo, a pesar de que esto ya es el extra, por así decirlo, en tema de HCTs y causas de paro, yo estoy convencido que no cubre todas las causas. Hay escenarios o causas de paro que no contempla. Por ejemplo, el paciente que cae en paro por un estado de choque distributivo, un paciente que se vasodilata de manera súbita, por ejemplo, un choque anafiláctico, no lo cubren las Hs, ni lo cubren las Ts. Tal vez en tema de toxinas, bueno, por ahí entra el tema de anafilaxia, pero vaya, la concepción o la conceptualización de que este paciente cayó en paro por un estado distributivo, o sea, le cayó la tensión arterial porque a pesar de que sí tenía volumen sanguíneo circulante, se quedó secuestrado por todos lados, no está dentro de las HCTs. De ahí que el año pasado también, me parece que es finales del año pasado, octubre del 2023, se publica este análisis que no considero que es definitivo, por un grupo de chinos, en donde precisamente ellos dicen, bueno, pues creo que las HCTs se quedan cortas y para el perioperatorio más. Entonces, ¿por qué no analizamos las causas del paro, ya no desde HCTs así muy estáticas, sino ahora de los determinantes del gasto cardíaco? Y entonces le dijeron, ok, desde el elemento de precarga, desde el elemento de contractilidad, desde el elemento de poscarga y también desde el elemento de frecuencia y ritmo, vamos a irlo desglosando. Entonces ellos hacen su propuesta, que yo aquí se las dejo por tema obviamente de tiempo, no voy a tener a desglosar cada uno de los elementos, el artículo está ahí en el Google Drive para que lo puedan revisar, y es una propuesta fabulosa. Yo considero que todavía necesita algunas de las categorías reajustarse, sin embargo, es una propuesta fabulosa que en este mismo artículo viene de la mano con esta propuesta y este algoritmo y este análisis de cada una de las causas basado en series de casos, vaya, no se lo sacaron de la manga, sino en realidad analizaron causas de evento de paro y entonces lo que fueron concluyendo fue bueno, qué tan frecuentes alteraciones en la precarga, etcétera, y proponen un algoritmo de atención también. Entonces, bueno, o sea, les dejo aquí como información relevante, pero también que nos ayude a cambiar el chip que tenemos al momento de enfrentar un paro. O sea, cuando ya lleguemos a ese punto, y lo vamos a ver más adelante, en el que mi paciente ya está recibiendo un esfuerzo de reanimación de la óptima calidad,
Ahora el anestesiólogo tiene la oportunidad de hacer soporte vital avanzado y tiene que pensar en causas. Y entonces aquí es donde yo creo que un abordaje así, tenerlo en tu mente o si no impreso, decir, ok, a ver, esto tuvo que ver, ya tal vez las HCTs también hay que explorarlas, pero esto tuvo que ver con precarga, esto tuvo que ver con poscarga, etcétera. ¿Cómo lo enfrentamos? Lo conceptualizamos, eso es muy importante. De hecho, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay mucha gente tal vez que le gusta el tema o que incluso vea estas charlas y vea todo muy lógico, muy sencillo, pero la realidad es que el grupo de personas que estos conceptos les parecen así como muy sencillos son muy pocas. La mayoría de los que nos dedicamos a la anestesia o a la práctica de la anestesia nos enfrentamos a escenarios a veces bien complejos que incluso salen de nuestra comprensión. Entonces, el tener estas referencias así, decir, oye, a ver, ¿qué pasó? A ver, vamos a repasar. Nos pueden ayudar a encontrar la manera de enfrentarlo, porque ya sabemos atender el paro, solo tal vez no estamos bien claros de cuál es la causa. Entonces estas referencias nos pueden ayudar. Entonces ahí se las dejo como punto y obviamente en esta propuesta que les voy a mostrar también vienen estas referencias. Ahora, ya viendo un poco